día, ovejas lastimadas. Remanente. Una nación. El Señor reinará sobre ellas desde ahora y para siempre. Dios, gobiernas sobre todo, tu amor transforma todo en mí. Digno eres de mi alabanza, tu espíritu desciende hoy aquí. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, familia, y estamos listos para la palabra. Qué video tan lindo el que prepararon los profes de Next Generation. Nos alegra mucho poder tenerlos a ellos en el equipo de profes para los niños. Y a propósito de esto, un saludo muy especial para todos los niños de Next Generation. De verdad que esperamos poder verlos pronto otra vez. Bueno, vamos a empezar nuestro estudio de Romanos y quiero pedirles que me acompañen en oración. Espero que ya todos tengan su Biblia de papel ahí a la mano, su libreta para anotar lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Acompáñenme por favor en esta oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de aprender, de reunirnos en familia y también de reunirnos como iglesia para adorarte y también para aprender de ti lo que tú nos quieres enseñar. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que esta mañana hables a nuestras vidas, Señor, y que nos des la oportunidad de entender aquello que necesitamos saber y entender para seguir creciendo en ti. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Disponemos nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hace 8 días estuvo Diego con nosotros y fue una bendición de palabra y fue además la antesala perfecta para el tema de hoy, porque él nos estuvo hablando del reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene que ver todo con lo que vamos a estudiar hoy. Y antes de empezar quiero contarles algo, y es que en el año 2008 Disney estrenó la película Bolt, un perro fuera de serie. A mí me gustó mucho esa película. En ese momento que la vi, mi hija no había nacido todavía, pero a mí me gustó mucho la película. Y quiero contarles un poquito de la historia, tal vez no todos la conocen. Se trata de una niña que se llama Penny y ella adopta un perro, lo adopta desde cachorrito, un pastor blanco. Y entonces de repente pasan los años y ellos se convierten en unos actores de una película. Y lo que ocurre con el perrito es que el perro en la película tiene superpoderes. Entonces luego hay una situación y el perrito se pierde y termina a kilómetros de donde está su dueña. Y él empieza a buscarla, porque en la película hay un personaje malo que la secuestra. Entonces él empieza a buscarla, pero lo que pasa con el perrito es que él piensa que tiene superpoderes. Y esos superpoderes para él son algo real. Entonces él piensa, por ejemplo, que tiene gran fuerza, que tiene mucha velocidad, una super velocidad. Él cree que tiene visión térmica y él cree que tiene un super ladrido destructivo. Todo eso él lo cree porque en la película le hacen creer todo eso. Entonces cuando él se pierde, la historia se trata de cómo él empieza su travesía para buscar a su dueña. Y en esa travesía termina dándose cuenta que nada de lo que él cree es cierto. Entonces quería contarles esa historia y ojalá la puedan ver. Por ahí seguramente la tendrán disponible en alguna plataforma para poder verla. Entonces me llama la atención porque
tiene que ver un poquito con lo que vamos a aprender hoy. Y quiero invitarlos a que me acompañen a Romanos, pero vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 14. Romanos 14:1. Dice, acepten, busquen ahí rápidamente en su Biblia de papel. Capítulo 14, versículo 1. Versículo 1 dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Lo estudiamos hace unas semanas. Ahora vamos a ir al versículo 1 del capítulo 15, que es el que nos ocupa hoy. Miren lo que dice. Entonces en el capítulo 14 dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe. Pero en el 15 dice, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. Ya estudiamos todo el capítulo 14 y entendemos a qué se refiere con este tipo de cosas. Pero están en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 1, están los débiles en la fe. Y en el capítulo 15, versículo 1, están los fuertes en la fe. Entonces, Romanos 14:1 versus Romanos 15:1. Y yo quiero pedirte que hagamos el siguiente ejercicio. Quiero que te tomes un minuto para pensar en cuál de los dos grupos crees que tú estás. ¿Será que tú estás en Romanos 14:1, o sea, los débiles en la fe? ¿O estás en Romanos 15:1, que son los fuertes en la fe? ¿Cómo te percibes en la fe? ¿Te consideras débil en la fe o te consideras fuerte en la fe? En mi caso personal, durante la mayor parte de mi vida cristiana, cada vez que yo reflexioné sobre estos dos versículos, era interesante porque en el primer momento en que yo los vi en la versión Reina Valera. Y decía así, en el 14:1 dice débiles en la fe y en el 15:1 dice los fuertes en la fe. Aquí dice simplemente los que somos fuertes, pero la Reina Valera dice los fuertes en la fe. Entonces, yo siempre me percibía como que yo era de Romanos 15:1, ¿sí? Como que yo era de los, pues que pertenecía a los cristianos fuertes en la fe. Y por mucho tiempo fue así. Uno piensa que uno es fuerte en la fe porque ya de pronto pasó un año, 2 años, o lleva una buena cantidad de tiempo en el Señor y ya ha aprendido la jerga cristiana, ¿cierto? Ese lenguaje evangélico que caracteriza al cristiano promedio, ¿cierto? O porque de pronto pues hacemos parte de una congregación y de pronto hacemos parte del liderazgo y participamos en todas las actividades de la congregación y por esas cosas nosotros pensamos de pronto que ya somos fuertes en la fe. Pero en realidad creo que siempre vamos a tener que seguir aprendiendo mucho. Pues con el paso de los años uno tiende a percibir eso, que es maduro en Cristo. Y se supone que debería ser así. Se supone que con el paso de los años uno debería conocer más al Señor, conocer más su palabra y tener mayor madurez en Cristo. El versículo 1 dice, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Entonces, noten que da una postura de quienes son fuertes en la fe. Y el apóstol Pablo, pues, en este estudio de Romanos 15, nos va a dejar ver, sin querer queriendo, algunos rasgos del carácter del cristiano maduro. Nosotros venimos viendo esos rasgos desde el capítulo 12. Venimos entendiendo de qué se trata ser un cristiano genuino, un cristiano transparente, un cristiano de acuerdo a la palabra de Dios. Hemos venido aprendiendo eso. Entonces, tuvimos varios mensajes como la camiseta correcta, actitud de amor. Mi esposa nos habló de la comunión, no solo con nosotros, sino con el Espíritu Santo. Hace 15 días tuve la oportunidad de hablarles de las convicciones que tenemos que tener como cristianos. Esto es un tema de convicciones. Hace 8 días Diego nos habló del reino de Dios
Y hoy, el tema de hoy se llama verdadero. Hoy vamos a hablar de lo que significa el cristianismo verdadero. Hoy vamos a esbozar un poquito de qué se trata eso. ¿Listo? Entonces, traje a colación la historia de Bolt porque a veces nosotros entramos en lo mismo. Pensamos que somos los super cristianos y de pronto en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta que todavía tenemos mucho que aprender. Que tal vez lo que creíamos no es como creíamos, sino que ahora se pone a prueba nuestra fe y nosotros tenemos que entender si somos cristianos verdaderos. Entonces volvamos a Romanos 15:1. Miren lo que dice. Vamos a leer desde la parte B. Dice, no debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Versículo 2. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Curioso que esta versión dice, deberíamos ayudar a otros. Es lo que deberíamos hacer. Y notemos que estamos hablando o estamos pensando de los cristianos fuertes en la fe, de los hijos de Dios fuertes en la fe. Versículo 3. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras. Los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Entonces, aquí encontramos varias cosas importantes. Primero que nosotros, que un cristiano fuerte en la fe debe tener consideración de los débiles. La Reina Valera dice soportar las flaquezas de los débiles. Y la Biblia textual dice sobrellevar las flaquezas. ¿Sí? Tal vez cuando lo pensamos así no suena tan divertido, no suena tan interesante ser alguien fuerte en la fe porque tenemos que soportar, tenemos que sobrellevar. Lo otro que aprendemos en estos 3 primeros versículos es que no debemos agradarnos a nosotros mismos si verdaderamente somos fuertes en la fe. Ya hemos caminado lo suficiente como para poder negarnos a nosotros mismos. Y lo otro que dice es que ayudemos a los otros a hacer lo correcto con el ánimo de edificarlos. Pero no de edificarlos de cualquier manera, sino de edificarlos en el Señor. Ahora miremos, acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3, versículo 12. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Entonces, esto nos da más claridad sobre lo que estamos aprendiendo en estos primeros 3 versículos del capítulo 15 de Romanos. Voy a pedirles también que me acompañen a la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 11. Juan nos habla en el versículo 11 diciendo, querido amigo, no te dejes influir por ese mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios. Y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Quiere decir que en nuestra vida cristiana también vamos a encontrar malos ejemplos. Pero el cristiano que es fuerte en la fe no sigue malos ejemplos. Entonces podemos tener una pequeña conclusión y decir, ser cristiano no se trata solo de parecer, sino de ser de una manera genuina. Porque es muy fácil aparentar que uno es un buen cristiano, pero Dios sabe verdaderamente cuál es la intención de nuestro corazón. Entonces, ahora vamos otra vez a Romanos 15, versículo 4. 15:4. Entonces,
Una primera característica que podríamos encerrar en estos primeros 3 versículos es que el cristiano genuino, el cristiano verdadero, no se agrada a sí mismo. El cristiano fuerte en la fe, el cristiano maduro. La segunda característica está aquí en el versículo 4. Y esa segunda característica es que el cristiano maduro conoce la palabra de Dios. Le apasiona la palabra de Dios. Versículo 4 dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Estaba hablando de cómo los vituperios sobre el Señor también habían venido sobre Jesús, ¿sí? Y dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Y quiero complementar un poquito este pasaje con 1 Corintios 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Que dice algo muy parecido. Dice, esas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Y aquí hay algo muy interesante porque lo que está diciendo el apóstol Pablo en los 2 pasajes es que lo que está escrito en la palabra de Dios fue escrito para que nosotros tomemos ejemplo de eso. Entonces podemos pensar en una frase que dijo Napoleón Bonaparte que es así: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en el caso de nosotros necesitamos conocer la palabra, no solo por todo lo que Dios nos revela a través de su propósito con nosotros, del reino de los cielos, sino también porque allí está la historia del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios. Y de todo lo que vivieron esos patriarcas, de todo lo que vivieron cada uno de esos personajes que están allí en ese libro, nosotros podemos aprender. Entonces, si nosotros queremos saber cómo vivir, todo lo que tenemos que hacer es estudiar la vida de otros que, como nosotros quisieron agradar a Dios, luchando con las mismas debilidades que nosotros estamos luchando o que podríamos estar luchando. No existen los supercristianos. Hace 8 días Diego nos explicaba que la Biblia es un libro de instrucciones. La palabra Torah significa instrucción. Y esas instrucciones fueron puestas allí en la palabra para que nosotros vivamos como le agrada a Dios, más que cualquier otra cosa. Entonces, tengo una pregunta y es, ¿cuánto tiempo invertimos en el estudio de la palabra de Dios? ¿Estamos estudiando la palabra de Dios como lo haría un cristiano maduro, un cristiano que es apasionado por su palabra, un cristiano que entiende que la palabra de Dios es lo único que nos va a llevar más alto hasta la estatura de Cristo? Quiero pedirles que me acompañen a 2 Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y miren lo que pasa. Dice, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Impresionante esos 2 versículos. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, un cristiano verdadero, un evangelio verdadero, no puede estar apartado de la palabra de Dios. Todo lo contrario, necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Y Diego nos habló de eso hace 8 días. Eso hace parte del reino de Dios. Entonces ahora vamos a una tercera cualidad o característica que
que tienen esos cristianos fuertes, fuertes en la fe de Romanos 15:1. Vamos al versículo 5. Dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros. En el capítulo 14 también hablamos de eso. Dice, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Así que a nosotros, los seguidores de Cristo, los discípulos del Señor Jesús, nos corresponde vivir en armonía. Versículo 6 dice, entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esos versículos nos hablan a nosotros de defender la unidad de la iglesia. Necesitamos estar unidos. Un cristiano maduro, un cristiano verdadero, un cristiano fuerte en la fe, lucha por la unidad de la iglesia. El versículo 7 dice, por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Y si nos damos cuenta, es la segunda vez que vemos que el Señor también nos aceptó a nosotros. Es por eso que Él nos pide que lo hagamos, que aceptemos a todo el mundo, porque Él también nos aceptó a nosotros. Pero en el versículo 6 dice, entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz. El cristiano verdadero defiende la unidad de la iglesia. Una prueba real de nuestra madurez en Cristo es la unidad de la iglesia. Y la unidad es el resultado de hacer a un lado los intereses propios y trabajar duro por los intereses del reino de los cielos. Y quiero que me acompañen por favor a Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 2. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Santiago 2, del 1 al 4 dice, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Por ejemplo, dice, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen, tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando por la unidad, no podemos permitir la acepción de las personas, porque el Señor no hace acepción de personas. Así que nosotros no tenemos por qué hacerlo tampoco. En el versículo 14 de ese mismo capítulo dice lo siguiente, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Tremenda esa pregunta del apóstol Pablo. Si yo no demuestro con mis acciones la fe en la que creo, esa fe no va a salvar a nadie. Versículo 15. Supónganse, hace otra suposición, supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Y lo que el apóstol Pablo nos enseña es lo que el apóstol Santiago nos está enseñando aquí es que nosotros tenemos que demostrar el amor de Dios con nuestras acciones. Demostrar el amor de Dios que predicamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, allí cuando nosotros ponemos a jugar nuestros intereses propios, también estamos dejando ver cuál es nuestra naturaleza caída. Y para
concluir un poquito esta tercera característica, quiero pedirles que me acompañen a Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios 4, 25. Justamente aquí el apóstol Pablo también nos está hablando de cómo vivir como hijos de luz. Y en el versículo 25 dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ahí está esa naturaleza caída que hace parte de nosotros. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Esta semana para nosotros ha sido muy dura como colombianos. Hemos sufrido mucha violencia en todas las ciudades principales de Colombia y especialmente en Bogotá. Han pasado cosas muy fuertes. Pero miren lo que dice el versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Seguramente a más de uno de nosotros nos ha venido la idea de renegar y de quejarnos con malas palabras. Pero el Señor nos está diciendo, no hagan eso, no hagan eso. Versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Tremenda palabra. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y esto me lleva a recordar ese momento en el que el Señor estaba en la cruz, a punto de entregar su espíritu. Y le dijo a Dios, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y creo que esa es la actitud que nosotros debemos tener. Un cristiano fuerte en la fe debe cultivar esa actitud. No podemos ser presa otra vez de nuestra vieja naturaleza, de nuestra naturaleza caída. Y como última cualidad, volvamos a Romanos 15. Última cualidad por hoy del cristiano fuerte en la fe es que ese cristiano fuerte en la fe es imitador de Cristo y vive en el poder del Espíritu Santo. Miremos el versículo 8, dice, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos. Él vino a servir, pero la palabra Cristo es la traducción al griego del hebreo ungido, el Mesías. Entonces, ¿cómo así que el Mesías, el ungido, el rey, vino a servir? Hace 8 días Diego nos habló del reino de los cielos y cómo el Señor nos enseñó algo muy diferente a lo que nosotros podríamos comparar con un reino terrenal. Bueno, pues el Rey de Reyes vino a servir. Dice el versículo 8, recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel. ¿Por qué fiel? Él es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Por eso fue que vino Jesús. Versículo 9, también vino para que los gentiles, o sea nosotros, le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió lo siguiente.
Por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito, alégrense con el pueblo de Dios, ustedes los gentiles. Entonces, en el primer pasaje habla de que están los gentiles alabando al Señor. Pero luego dice el pueblo de Dios, o sea, los judíos y los gentiles. Versículo 11, y además alaben al Señor todos ustedes, los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. Y en el versículo 12 dice, y en otro lugar Isaías dijo, el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Le pido a Dios, dice Pablo, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Y esa característica que aprendemos de este pasaje es ser imitadores de Cristo. Él vino a servir. Así que nuestro llamado es a servir a los demás y a tener esa esperanza en el Espíritu Santo. Voy a repetir, vamos a leer otra vez el versículo 13, dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz. Porque confían en Él, entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Ustedes los fuertes en la fe. Ustedes los fuertes en la fe. Entonces, ¿será que estamos llenos de alegría y paz? ¿Verdaderamente confiamos en el Señor? ¿Verdaderamente confiamos en sus promesas? ¿Rebosa nuestra vida de esa esperanza segura mediante el Espíritu Santo? Por último, vamos a leer ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Justamente la promesa del Espíritu Santo. Versículo 15. Juan 14, versículo 15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor. La Reina Valera dice, otro consolador, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. El Espíritu Santo está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Así que estamos llamados a vivir en su poder. Estamos llamados a vivir llenos del Espíritu Santo. Y esas son las cualidades que encontramos hoy en estos primeros 13 versículos del capítulo 15 de Romanos. Ser cristiano no se trata de parecer, se trata de ser. Vivir como un cristiano verdadero consiste en ser un cristiano genuino, un discípulo genuino del Señor. Y yo creo que es tiempo de que nosotros examinemos nuestra vida y pensemos si de pronto creemos que tenemos más superpoderes de los que verdaderamente tenemos. Al final de este estudio, yo tengo que reconocer que todavía tengo mucho por aprender. Tengo mucho por aprender del amor de Dios. Y yo espero que todos tengamos la humildad que necesitamos para reconocer cuánto nos falta para verdaderamente ser personas fuertes en la fe, que podamos tener la capacidad de no agradarnos a nosotros mismos,
que amemos la palabra del Señor y que la conozcamos a profundidad, que podamos defender la unidad de la iglesia, que no estemos peleando por bobadas como hijos de Dios, sino que más bien trabajemos con mucho esfuerzo por la unidad de la iglesia y que seamos imitadores de Cristo, viviendo en el poder del Espíritu Santo. Entonces quiero pedirles que hagamos esta oración, cerremos los ojos y hablemos con nuestro Padre. Padre hermoso, Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú nos enseñas con amor, porque tú quieres y te has empeñado en transformar nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón porque somos nosotros mismos los que no permitimos, Señor, que tú lo hagas. Gracias, Señor, porque tú eres todo un caballero. Gracias porque tú trabajas con amor en nuestros corazones. Yo te pido en el nombre de Jesús que, como lo leímos hace unos segundos, Señor, tu Espíritu nos revele la verdad. Espíritu Santo, revélanos la verdad. Muéstranos la verdad. Enséñanos la verdad. Que podamos entender la verdad de lo que no conocemos. La verdad de tu palabra, Señor. La verdad del reino de los cielos. Te pido, Dios, que nos ayudes a levantar a nuestros hijos en esa verdad. Y que como iglesia podamos unirnos. Que como iglesia podamos entender que estamos al servicio de los demás. Que estamos al servicio de aquellos por quien moriste en la cruz, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo te pido que durante esta semana nos sigas mostrando, Señor, las cosas en las que debemos crecer. Las cosas en las que nosotros debemos esforzarnos y avanzar. Porque es lo que te agrada a ti, Señor. Queremos agradarte, queremos hacer las cosas bien. Queremos honrar tu nombre, Señor, y que la gente nos reconozca por el amor. Que nos reconozca por el amor, Señor. Que nos reconozca por tu amor, Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén.